Dios los bendiga. Hoy estamos a lunes. Déjenme apagar el ventilador para que pueda, que se mueva ahí ¿cómo se llama? La transmisión. Ok, hoy estamos a lunes, estamos a lunes 10 de enero, estamos celebrando al Beato Laura Vicuña, Beata Laura Vicuña. Bendiciones a todas las Lauras, que hoy es su santo, hoy es su, ¿cómo se llama? Sus cumpleaños. En este día de gracia y bendición, pues escuchamos este canto que el Señor nos regala para seguirnos preparando en la gracia de bendición, en el alimento de la vida de los santos. Que Dios nos mire con su gracia y su presencia. Amén, amén, amén. Feliz inicio de semana. Escuchamos. Se acabó. ¿Se murió? Se murió. Ok, vamos a la vida de los santos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La hija que ofreció la vida por salvar a la madre. Nació en Santiago de Chile el 5 de abril del año 1891 y murió en Argentina el 22 de enero de 1904, a la edad de solo 13 años. El Papa Juan Pablo II la beatificó el día 3 de septiembre del año 1988. Su padre era un alto jefe militar y político de Chile. Una resolución derroca al gobierno y la familia Vicuña tiene que salir huyendo desterrada a 500 kilómetros de la capital. Allá muere el papá y la familia quedó en la miseria. Laura tiene apenas 8 años cuando quedó huérfana de padre, y la mamá con sus 2 hijas, Laura y Julia, emprenden un larguísimo viaje de 8 meses hacia las pampas de Argentina, y allá encuentran un ganadero brutal y matón, y movida por gran misericordia, la pobre Mercedes se va a vivir con él en unión libre, y el hombre se llama Manuel Mora. Y en 1900 Laura es internada en el colegio de las Hermanas Salesianas de María Auxiliadora, en el colegio de Junín de los Andes. Y allí, en clases de religión, al oír que la profesora decía que a Dios disgustaba mucho los que vivían en unión libre sin casarse, la niña cae desmayada en espanto. Y en las próximas clases de la religión, cuando la religiosa empiezan a hablar otra vez de unión libre, la niña empieza a palidecer. La profesora cambia de tema para consultar el caso con la hermana directora del colegio. ¿Por qué será que Laura Vicuña se asusta tanto cuando le hablan del pecado que es vivir en unión libre? La superiora le aconseja: vuelve a tratar ese tema, y si ve que la niña se asusta, cambia el tema, y así lo haces. Laurita se ha dado cuenta de un gravísimo mal. Su madre, al ser que más ama en el mundo después de Dios y la Virgen, su madre Mercedes, vive en pecado mortal y está en grave peligro de condenación eterna. Es terrible, decía Laurita. Laura hace un plan, ofrece su vida a Dios con tal de que la mamá abandone a ese hombre con el cual vive en pecado. Camina
comunica su plan al confesor y el padre Crestenello Salesiano él le dice: mira que esto es muy serio, Dios puede aceptar tu propuesta y te puede llevar a la muerte muy pronto. Pero la niña está resuelta a salvar el alma de su mamá de cualquier costo y ofrece su vida al Señor Dios en sacrificio por salvar el alma de su propia madre. En el colegio es mirada por las demás alumnas como la mejor compañera y la más amable y servicial. Las superioras se quedan maravilladas de su obediencia y del enorme amor que siente por Jesús sacramentado y por María Auxiliadora. El día de su primera comunión ofrece su vida en sacrificio a Jesús y al ser admitida como hija de María, consagra su pureza a la Santísima Virgen María. Va a pasar vacaciones en la casa donde vive su madre. Manuel Mora trata de irrespetarla, pero ella no le permite. Prefiere ser abofeteada y azotada brutalmente por él, pero no admite ningún irrespetuoso a su virtud. Manuel aprende a respetarla. En una gran inundación que invade el colegio, Laura, por salvar la vida de las más pequeñas, pasa largas horas en la noche entre el fríísima agua sacando niñas en peligro y adquiere una dolorosa enfermedad en los riñones. Dios empieza a aceptar el sacrificio que le ofreció por salvar el alma de su mamá. Laura empieza a palidecer y a debilitarse. Siente enorme tristeza al oír de los superiores que no logran aceptar como religiosa porque su madre vive en concubinato. Sigue orando por ella, se retuerce de dolor. La vida de Laura se está apagando. Señor, que yo sufra todo lo que a ti te parezca bien, pero que mi madre se convierta y se salve. Va a entrar en agonía. La madre se acerca: mamá, desde hace 2 años sufrí una vida en sacrificio por obtener que tú no vivas más en un libre, que te separes de ese hombre y vivas santamente. Mamá, antes de morir tendré la alegría de que te arrepientas y le pidas perdón a Dios y empieces a vivir santamente. Ay, hija mía, exclama doña Mercedes llorando, entonces yo soy la causa de tu enfermedad y de tu muerte. Pobre de mí, oh Laurita, mi amor tan grande he tenido hacia mí. Te lo juro ahora mismo, desde hoy, ya nunca volveré a vivir con ese hombre. Dios es testigo de mi promesa y estoy arrepentida. Desde ahora cambiaré mi vida. Laura manda llamar al padre confesor. Padre, mi mamá promete solemnemente a Dios abandonar desde hoy mismo a aquel hombre. Madre e hija se abrazan llorando. Desde aquel momento el rostro de Laura se torna severo y alegre, sereno y alegre, y siente que ya nada le retiene a esa tierra. La divina misericordia ha triunfado en el corazón de su amadísima madrecita. Su misión en este mundo ya está cumplida. Dios la llama al paraíso. Recibe la unción de los enfermos y su última comunión. Besa repetidamente a su hijo y a su amiga que reza junto a su lecho de moribunda le dice: qué contenta se siente el alma a la hora de la muerte, y cuando se ama a Jesús y a María Santísima más. Lanza una última mirada a la imagen que está frente a la cama y exclama: gracias Jesús, gracias María, y muere dulcemente. Era el 22 de enero del año 1904, iba a cumplir 13 años. La madre tuvo que cambiarse de nombre y salir disfrazada de aquella religión para verse libre del hombre que la perseguía, y el resto de su vida llevó una vida santa.
Laura Vicuña ha hecho muchos milagros a los que le piden y que recen por ellos ante nuestro Señor. Y el Papa Juan Pablo II la declaró beata en el año 1988. Tú que concediste a Laura Vicuña la gracia de ofrecer su vida por la salvación del alma y de su propia madre, concédenos también a todos nosotros la gracia de obtener con nuestros sacrificios, nuestras oraciones y nuestras buenas obras la conversión y salvación de muchos pecadores. Amén. Bueno, pues hoy tenemos esta jovencita que entregó su vida por la salvación de su mamá, doña Mercedes. Hoy estamos celebrando a Santa Laura, Beata Laura Vicuña. Y bueno, pues nos entregamos al Señor para reflexionar que en esta vida de los santos es específicamente lo que el Señor nos invita a tener ese proceso de gracia, fortaleza y bendición. Así sea. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús le dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando las redes. Los llamó y ellos, dejando la barca y a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy estamos celebrando, por consiguiente, esta parte del Evangelio que el Señor nos invita a tener abierto nuestro corazón. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía que se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Las referencias que Jesús menciona sobre estos temas, de la cual Juan ya va a ser entregado, a entregar cuentas, pues Jesús observa claramente que el tiempo ya está por cumplirse, ya está por realizarse. Y ahí es cuando Jesús comienza a llamar a sus discípulos, después de saber que ya arrestaron a Juan, comienza a llamar a sus discípulos y comienza a tener esa referencia específica de este caminar. Caminaba por la orilla del lago de Galilea y cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes del lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Entonces aquí nos habla el Señor claramente de sus primeros discípulos que Él llamó. Estos primeros discípulos que Él llama son pescadores. Vamos a ver la fuente de un pescador. Es abandonarse ampliamente a la presencia divina del Señor, al ir a pescar. Ellos no tienen, en el mar no tienen derecha e izquierda para avanzar, solamente avanzan al frente y no pueden decir derecha o izquierda o alto o abajo, simplemente tienen que avanzar. Entonces, cuando nosotros tenemos a Dios en el corazón, cuando nosotros conocemos a Dios, solamente tenemos que avanzar. No tenemos que jalar a la derecha o a la izquierda cuando sea necesario, porque estamos caminando en la tierra, estamos fijos en nuestra naturaleza, pero tenemos que saber confiar en Dios como el pescador que sigue y sigue y sigue y sigue y al momento de seguir él no sabe, aquí ya está el litoral, aquí ya está el arrecife, no lo alcanza a ver. Él no sabe la situación del precipicio, de lo hondo que puede estar sobre la superficie, lo hondo.
Y luego entonces echar la red es tener ese espíritu de abandonarse a la venia de Dios, a la voluntad de Dios, a la gracia de Dios. Entonces, estos pescadores que conocen un poco esa magnitud de gracia, esa entrega de bendición, por consiguiente Dios no lo desampara. Ellos conocen ese caminar de Dios. No se puede llevar un libro en la barca, porque una se moja y dos no tenían libros y tres solamente eran pergaminos, rollitos que se llevaban, y esos rollitos que llevaban, pues cuando van a tener para poder repasar un salmo, para poder repasar una lectura o un profeta. Pues nunca ellos tenían a la buena la gracia de elevar su alma y hacer una inspiración de oración y pedirle al Señor: asístenos con tu presencia misericordiosa, asístenos con tu gracia. Y eso era el pescador, entregarse a ese encuentro. Sin lugar a dudas, estos pescadores que estamos hablando, de los dos primeros, Simón y Andrés, pues ya tienen ese proceso de saberse, ¿cómo se llama?, llamados por Dios, porque ellos ya tenían una referencia de quién era Jesús, tenían conocimiento de Jesús, como que ya habían hecho una remembranza. Tú y yo ya sabemos quién es Jesús, sabemos qué es lo que puede hacer Jesús, meditamos, pero eso de ser llamados, pues realmente es algo nuevo, de la cual tú me llamas para ser tu discípulo, para estar contigo, Señor. Y ahí en ese contexto nos habla el Señor de esa grande obra de bendición. Por eso mismo escuchamos que Jesús tiene ese corazón abierto de quienes hacen oración en el caminar de las buenas y en el caminar de las malas, porque un pescador pues no dijo: hoy voy a traer 10 kilos, como el agricultor. El agricultor dice: mira, te vas aquí a 3 trancas derecho, ahí vas a encontrar la higuera, y te vas al lado izquierdo, pasas 2 trancas más y ahí está la parcela de yuca. Tráete unos 7 kilos de yuca. Con esos vamos a freír la yuca con ajo, y a freírla, una yuca frita con ajo, sabrosísima, o unas tortillas de yuca, y vamos a comer. O sea, ya estaba segura. El agricultor tiene seguro su cultivo, y pues ya va 3 trancas al frente, a la izquierda la higuera, 2 trancas más, y ahí está la situación de el cultivo de yuca. A no ser que, como tú y yo no sabemos cuál es la hoja de yuca, a lo mejor nos metamos en otra hierba y en vez de yuca te traigas la malanga. Bueno, ves también otro tubérculo que también sabe rica frita, y al moje de ajo sabe mucho mejor. Bueno, así que se los paso al costo, porque miren, ya estoy saboreando. Entonces, el agricultor que es llamado en su vocación, pues realmente él tiene seguro lo que ve, pero el pescador no tiene seguro lo que ve. El pescador se abandona a la providencia divina y escucha a Jesús, le dice: yo los haré pescador de hombres. Es decir, pues todos tus carismas y todas tus cualidades y todas tu identidad lo vas a guardar, porque no lo voy a necesitar, nada más necesito que me obedezcas. Y ese es el pescador. De tal manera que sigue adelante Jesús, y un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en la barca remendando las redes con su padre, y los llamó de entre la familia, y ellos, dejándolo todo, se fueron siguiendo a Jesús. Esos son los cuatro
apóstoles que el Señor llama al servicio grandemente. Son Pedro, Santiago, Juan y Andrés. De las cuales los tres, Pedro, Santiago y Juan, son los que tienen esa triada de encontrar todos los testamentos divinos de Jesús. Mira, esos tres son los que tienen el testamento de Jesús. El testamento de la transfiguración, el testamento de la presencia divina de la resurrección de Lázaro, el testamento de la oración de los montes de los olivos, el testamento de la resurrección del hijo de Jairo, la hija de Jairo, el testamento de la oración y la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Estos tres personajes, por consiguiente, recibieron todo lo que el Señor hace. Y nadie más que estos tres son los que recibieron el fundamento. Y por supuesto que para mí que Juan el evangelista fue el que más transmitió profundamente un espíritu más elevado con ese tema del Apocalipsis, del apóstol San Juan, o sus cartas que nos hablan de la trascendencia divina del amor. Ahora, estos cuatro apóstoles son inmediatamente el sello del libro del Génesis, donde se rompió la relación entre hermano y hermano. Y ese sello nos habla grandemente del Señor, que nos invita a ver esa bendición. ¿Qué pasó en el libro del Génesis? Pues que Abel y Caín, los hermanos, rompieron esa relación, Caín matando a Abel. Y bueno, pues escuchamos que Santiago y Andrés son hermanos. El Señor sella ese compromiso, y después a Santiago y Juan sella ese compromiso nuevamente, doblemente lo sella. Y qué difícil es que tú le hables a tu hermano mayor o tu hermana menor de Dios y se queden en la sintonía de una armonía de paz. Y qué difícil es que todos tengan ese acentuar diciendo amén a lo que tú digas en Dios, o a lo que tú vivas en Dios, y tu hermano acentúe la gracia y la bendición. Bueno, pues hoy te invito en el nombre de Jesús a que nos demos cuenta de ese caminar, del llamado que hoy nos hace siendo lunes, y de ese llamado, tener ese espíritu, pues ser agradecidos con el Señor de todo lo que nos da, porque hoy es lunes, y nos invita a tener ese espíritu coherente de gracia y bendición. Así pues, hermanos, hoy ya estamos en el color verde, pero verde de la liturgia, no verde del semáforo, de la semáforo de la pandemia, porque nos quieren volver a encerrar otra vez. Pero para hacerles agradable el día, ya estamos en color verde, pero de la liturgia, ya estamos en el tiempo ordinario. Así que no queda otra cosa más que alegrarnos y seguir el curso de este tema de la enfermedad, y no bajen la guardia en torno a el cubrebocas y la sanitización que tengamos enfrente en bendición. Bendecidos sean, hermanos, feliz lunes para todos, que la misericordia de nuestro Padre Celestial nos colme de gracia, en su presencia nos llene de su santo y bendito amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros y permanezca para siempre. Amén. Feliz lunes para todos, Dios los bendiga, y sonrían, que no te van a cobrar la sonrisa, y ponte alegre, que no te vas a gastar por ser alegre. Tengan bendición en este día. Y bueno, pues hoy es el cumpleaños del Padre Eloy, y hoy seguimos haciendo oración por el restablecimiento de nuestra hermana Mercedes, de la catequista de nuestra comunidad, que fue intervenida hoy en cirugía. Le pido la oración por nuestra hermana Osiris, ministro también, por nuestra hermana Amelia, ministro también, que Dios les dé esa fortaleza. Y a cada uno de ustedes, salud y bienestar. Bendecidos sean.